Hola, para mí es un gusto estar nuevamente hoy contigo. Hoy vamos a hablar un poco sobre las pérdidas y el duelo, y para eso primero vamos a entender qué es el duelo. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. El duelo es una serie de emociones complejas y contradictorias entre sí. No es un problema mental ni tampoco es un desorden de personalidad. Es una reacción natural como el llorar cuando nos lastimamos, el dormir cuando estamos cansados. Es la manera natural que un corazón roto reacciona ante la pérdida. La palabra duelo normalmente la utilizamos cuando hablamos de muerte, cuando un ser querido que amamos mucho ha muerto, entonces pensamos que es la única manera de vivir un duelo. Sin embargo, el duelo no se produce en sí por la muerte de alguien, sino más bien porque esa muerte se llevó consigo muchas cosas y hemos perdido muchas cosas y hemos perdido parte de nosotros mismos y sufrimos por esa pérdida porque ya no tendremos más algo que amábamos. Sin embargo, la muerte no solo la encontramos al final de nuestras vidas, sino que la podemos encontrar al final de muchas etapas. Por ejemplo, podemos encontrar la muerte de un sueño al no cumplir algo, la muerte de un matrimonio en relación al divorcio, la muerte de un empleo cuando somos despedidos, ¿verdad? O cuando un hijo se va de casa también provoca muerte y provoca pérdida en nosotros. La pérdida de la salud cuando tenemos una enfermedad crónica o una enfermedad mortal, o el abuso o la guerra también provoca en nosotros pérdida, y toda pérdida nos va a llevar a vivir un duelo. En cada final muere algo dentro de nosotros, y así también la infidelidad en tu matrimonio fue una muerte en muchos sentidos. Tu relación ha muerto, en el sentido de que tu matrimonio nunca más va a volver a ser el mismo que tú conocías, nunca más va a volver a ser como antes. Has perdido el vínculo de la confianza que tenías con el esposo en muchos sentidos. Tal vez murieron las expectativas de envejecer juntos, tal vez murieron los sueños que tenían juntos, o si ya te divorciaste, pues ese divorcio es la extinción legal de esa muerte, ¿verdad? De ese matrimonio. Quizás murió la relación con tus hijos, con tu familia, no sé. Cuando existe un divorcio, una separación, una infidelidad, mueren muchas cosas dentro de nosotros. El duelo es una etapa muy dura, es la etapa tal vez más dura que tenemos que enfrentar en la vida, y lastimosamente no podemos escapar de ella. Como humanos siempre tratamos de evitar esa etapa porque no nos gusta sufrir, no nos gusta tener dolor, escapamos de eso. Sin embargo, cuando escapamos del dolor, también evitamos la parte de atravesar ese dolor y encontrar paz y encontrar esperanza a través de ese camino del duelo. Quiero que entiendas que el duelo en sí no es el enemigo, no hay por qué evitarlo. El verdadero enemigo en esta situación es la muerte. Y la Biblia nos dice en Isaías 25:8 que Jesús mismo vencería la muerte, haciendo referencia al día en que moriría en la cruz por nosotros. Te lo voy a leer. Isaías 25:8 dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Hoy sabemos que la muerte ya fue vencida por Cristo cuando resucitó, y en cada etapa del proceso de duelo podemos encontrar a Jesús y ese milagro de resurrección. Entonces podemos ver la muerte como un final de algo, pero al mismo tiempo podemos verlo como un inicio de algo mucho mejor, y eso lo pudimos ver en la muerte de Jesús. Él murió a una vida que tenía, pero resucitó a una vida mucho más gloriosa. El día de hoy vamos a estudiar el duelo como si fuera un viaje, como si nosotros tuviéramos que atravesar un viaje a través del dolor, a través del duelo. No vamos a usar un solo pasaje bíblico como hemos estado usando en lecciones anteriores, sino que hemos recolectado varios textos en la Biblia que hablan de estas etapas en el duelo. Para eso hemos preparado una gráfica que representa un mapa que nos guiará a través de este viaje del duelo. Si observas en el mapa,
te darás cuenta de que no tiene una ruta trazada, no tiene un orden numérico de cuál va primero, cuál va después. Esto es porque el viaje a través del duelo no ocurre en línea recta, ni tampoco tiene un orden específico. Esto definitivamente nos hace sentir perdidas, porque cuando nos dicen paso 1, paso 2, paso 3, es más fácil, nos sentimos orientadas, pero el duelo no sucede así, porque yo puedo ir el primer paso al tercero, al quinto y luego volver al primero. Entonces eso nos hace sentir perdidas. Y miren, Job realmente se sentía así de perdido, y él lo manifiesta en Job 23, 8, 10. Dice: voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte, porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Sin embargo, él sabe a dónde voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Job ve su duelo como un camino que solo Dios conoce, aunque él no pueda verlo. ¿Recuerdan la historia de Job? Él había perdido todos sus bienes, toda su casa, todos sus hijos. Incluso había perdido su salud. Entonces él realmente estaba viviendo una etapa de duelo muy fuerte, porque se habían juntado muchas pérdidas. Y aquí él lo dice: miro al oriente, miro al occidente y no encuentro a nadie, no encuentro a Dios, no encuentro qué está pasando, no entiendo. Pero dice: yo no sé a dónde voy, pero Dios sí sabe a dónde voy, y cuando salga de esto saldré más puro que el oro. Yo no sé si tú te sientes así. Yo en algún momento me sentí así, no sabía hacia dónde ir, no sabía qué hacer, no entendía lo que estaba sucediendo, no sabía cuándo iba a terminar el dolor. Pero hoy te puedo decir que aunque yo no lo sabía, Dios sí sabía por dónde me llevaba, Dios sí sabía el camino, Dios sí sabía cuáles eran las etapas que me tocaba vivir. Y hoy te puedo decir que valió la pena pasar por ahí, porque Él me llevó por un camino de fe, un camino de esperanza. En este mapa vamos a encontrar muchos pueblecitos, y al final vamos a encontrar una ciudad que vamos a ir visitando durante este camino, y cada uno de esos pueblos representa una etapa del duelo. En ese mapa, si tú puedes observarlo, tenemos el pueblo shock y negación, tenemos el pueblo reacciones físicas, el pueblo enojo, el pueblo desesperanza, y por último la ciudad de nuevos comienzos. Ahora examinaremos cada uno de esos pueblitos por separado, y el orden en que yo los mencione, nuevamente te repito, no significa que vayan en ese orden, ¿verdad? Vamos a empezar hablando por el pueblo shock y negación. El shock y la negación es una reacción muy natural cuando nos enteramos de la infidelidad de nuestro esposo. Es como un sentido de atontamiento, un sentido de que de incredulidad. ¿Cómo puede ser que esto haya pasado? No creo que mi esposo haya hecho eso. Realmente esto es una pesadilla, no puede ser cierto. La mayoría de veces quedamos paralizados cuando recibimos la noticia. La percepción del tiempo cambia, no sé si es de día, no sé si es de noche. Incluso si ese shock y esa negación dura mucho tiempo, ni siquiera sé si es sábado, si es domingo, si es cumpleaños, si es un festejo, no sé nada, porque quedo totalmente desorientada. Y algunas mujeres en este tiempo deciden como borrar eso temporalmente, y actúan como si nada hubiera sucedido, y al día siguiente están en el trabajo como si nada hubiera pasado. Pero saben que tarde o temprano esa noticia, esa ilusión de que no pasó nada, se cae de los ojos, y entonces llega el golpe con mucho más fuerza que al principio. Ahora, esto no significa que el shock inicial y que la negación sea algo malo. Realmente no es algo malo. Lo que los académicos lo llaman es como estrategias de afrontamiento o mecanismos de defensa que el cerebro utiliza para calmar el dolor, para procesar el sufrimiento y no perder la cordura. Es decir, cuando recibimos una noticia de la pérdida de alguien o de la muerte de algo, o en este caso la infidelidad, el cerebro se desconecta por completo y es como que se bloquea, pero eso lo hace para evitar que el dolor de la noticia que hemos recibido
nos enloquezca o nos haga perder la razón. Es decir, el cerebro bloquea para que podamos soportar el dolor y la noticia. Los cristianos decimos erróneamente, y por muchos años se ha enseñado que ese versículo de 1 Corintios 10:13, que lo hemos interpretado de mala manera, donde dice que Dios no nos dará más de lo que podemos soportar. Esto es una manera muy equivocada de entender, porque este pasaje habla de las tentaciones. Dios no nos dará más tentaciones de lo que podemos soportar. Pero cuando se refiere a la parte emocional, cuando se refiere al dolor emocional, sí se puede sobrepasar el límite de lo que podemos soportar. Y en 2 Corintios 1, del 8 al 9, Pablo nos habla de esta situación. Miren lo que dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. Pablo nos dice que él hasta perdió la esperanza de vivir por causa de ese dolor emocional, por causa de esa presión, pero eso le enseñó a confiar en Dios y dejar de confiar en sí mismo, ¿verdad? Es posible que durante el proceso del duelo te encuentres con esa sensación de atontamiento muchas veces, no solo cuando recibiste la noticia, sino que en todo tu caminar, en tu proceso de duelo, en tu proceso de sanidad, vas a volver a sentir eso. Y ¿sabes qué? Eso es normal, está bien, porque necesitas tenerte paciencia y poder trabajar paso a paso, porque tu mente está sobreviviendo al dolor, y una muestra de tu necesidad de dejar de depender de ti y empezar a depender de Dios, a quien puedes correr cuanto más lo necesites. El segundo pueblo que vamos a ver hoy es el pueblo reacciones del cuerpo. El duelo siempre trae manifestaciones físicas. A veces son situaciones momentáneas como dolores en el pecho, sensaciones que no puedes respirar, alteraciones, palpitaciones, dolores de cabeza. A veces se te adormecen las manos, trastornos del sistema digestivo. También podemos tener dolores musculares, dolores de espalda, en el cuello, que pueden convertirse en espasmos, ¿verdad? Cuando estos dolores se acrecentan mucho, es necesario que tú vayas al médico para ver qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, muchas de esas reacciones físicas son porque estamos sufriendo emocionalmente. El rey David sintió muchas de estas reacciones físicas y las manifestó de forma literal y de forma figurada en el Salmo 22. Te voy a leer ciertos pasajes que muestran cómo él manifiesta ese dolor. Dice: Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Esto para mí significa: tengo insomnio y no puedo descansar. En otras palabras, en palabras sencillas, dice: soy derramado como agua, es decir, no paro de llorar, y todos mis huesos están descoyuntados. A él estaba doliendo el cuerpo, le estaban doliendo los huesos por esas emociones. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Es decir, sentir ese profundo dolor, ardor en el pecho. Yo no sé si tú lo sentiste, yo sí sentí ese ardor, ese dolor en el pecho cuando estuve en ese proceso de enterarme de la infidelidad de mi esposo. Dice: como un tiesto se ha secado mi vigor, es decir, no tengo fuerza, no tengo ánimo para nada, y la lengua se me pega al paladar. No tengo ganas ni siquiera de comer. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. He perdido tanto de peso que hasta se ven mis huesos. La palabra de Dios es súper clara. David habló muy claro sobre las reacciones físicas en el cuerpo al momento de vivir una pérdida, de vivir un duelo. Este salmo realmente expresa el sufrimiento de David ante una situación muy dolorosa, pero al mismo tiempo ese salmo se lo utiliza
como una profecía que describe perfectamente lo que Jesús experimentó al momento de su muerte. Entonces, nuevamente en este pueblo se nos recuerda que la muerte y el sufrimiento de Cristo nos dieron una nueva vida y nos dan una nueva esperanza, nos da comienzos. El tercer pueblo que hoy quiero mencionar es el pueblo del enojo. El enojo es una respuesta muy frecuente y natural hacia el dolor emocional. Es una parte muy importante en este viaje y contrario a lo que te han podido decir, el enojo no es pecado, el enojo no es malo, es una reacción de todo humano natural ante el dolor. A veces lo dirigimos hacia el esposo, a veces lo dirigimos hacia la persona con que fue infiel, a veces hacia nosotras mismas o incluso a veces hasta Dios, porque creemos que la traición de Él es mayor porque Él es todopoderoso y pudo haber evitado esta situación. El profeta Jeremías vivió cosas terribles y dolorosas mientras servía a Dios. Y en Jeremías 27, él habla de ese enojo. Y fíjense, escuchen cómo él le habla a Dios y cómo se nota el enojo que él tiene hacia Dios. Dice: oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Aquí Jeremías le estaba reclamando a Dios que porque él lo había llevado a predicar, porque por el camino que lo había llevado le estaba ocasionando ese sufrimiento, y le decía: tú fuiste el que me engañó, tú fuiste el que me trajo aquí, mira lo que me está pasando. Como se los comenté en una lección anterior, yo también me enojé, yo también viví eso y le decía al Señor: ¿cómo puede suceder todo lo que está pasando si yo te sirvo, si yo te amo? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque miren, a veces es más fácil estar enojada que estar triste, porque el enojo nos hace sentir fuertes, el enojo nos hace sentir poderosas, la tristeza nos hace sentir débiles. Entonces, tal vez tú también has pensado: ¿cómo puedo yo confiar en Dios si Él permitió todo esto? ¿Acaso Él no pudo evitarlo? ¿No pudo evitar que mi esposo me engañara? ¿Él no pudo haber detenido todo esto? Pero déjame decirte algo, yo he aprendido por mi propia experiencia, por todo lo que he estudiado, que ese enojo hacia Dios puede evidenciar dos cosas en la vida. Primero, que realmente yo no conozco a Dios, es decir, no tengo un conocimiento claro de Él, no conozco su carácter, no conozco su forma de ser, tengo un pensamiento distorsionado de lo que Dios es por ciertas creencias que tal vez aprendí de niña o por ciertas heridas que aún no he sanado del pasado. La segunda cosa es que muchas veces creo en Dios por las cosas buenas que Él me pueda dar y porque la vida se siente más segura con Él. Entonces, cuando algo es removido de mi vida, cuando algo no sale bien, cuando algo se me arruina, empiezo a cuestionar el carácter de Dios y dudamos de Él, dudamos de su bondad y entonces nos enojamos con Él. Las buenas noticias son que Dios escucha nuestra ira, Dios escucha nuestros reclamos, así como escuchó a Jeremías, así como escuchó a David, y Él no se asusta de lo que podamos sentir. Jeremías 20:11 dice: después de que Jeremías reclama, después de que Jeremías le dice a Dios, se enoja con Él y expresa su enojo, Jeremías dice: no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Asimismo, sucede contigo. Él no te va a reprochar por estar enojada. Puedes tener la plena confianza en ir y decirle a Él cuánto enojo guardas en tu corazón. Él te entiende, Él no se espanta y Él nunca te dejará. Y yo sé que pronto, igual que Jeremías, podrás decir: Él nunca se apartó de mi lado, aunque yo estaba enojada, no se apartó de mi lado, porque Él no te dejará. El siguiente pueblito que quiero que visitemos y que hablemos es el pueblo de la desesperanza y la tristeza. Cuando llegamos a este pueblo, entramos en un estado de pasividad, de calma, no por negación, sino porque nos damos cuenta de que la pérdida es real y que no hay absolutamente nada más que podamos hacer para dar marcha atrás el tiempo o para recuperar lo perdido.
Entramos en un estado de profunda tristeza. Aquí mueren nuestras ilusiones, tenemos la sensación de que nada existe, que ya no hay futuro para nosotros, que la vida se nos acabó. Este probablemente es el lugar más oscuro y profundo de nuestro viaje a través del duelo. El salmista Asaf era uno de los músicos que había sido designado para dirigir la música en el templo. Y él escribe un salmo, el Salmo 77. Y él aquí expresa esa profunda tristeza y casi dándose por vencido. Y leamos, dice: clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. En medio de su dolor y desesperanza, Asaf busca desesperadamente a Dios, pero el dolor que siente es tan grande que pareciera que no encuentra consuelo. Incluso pareciera que ni siquiera puede orar. Su aflicción es tan grande que no cree que Dios lo esté escuchando, no tiene ganas ni siquiera de orar. Y entonces esto es algo muy importante, porque a veces tú y yo vamos a sentir ese dolor que no nos salen las palabras, no podemos expresarnos. Y yo he aprendido en todo este tiempo que no siempre necesitas expresarte, no siempre necesitas decir algo. Simplemente ir a la presencia de Dios y llorar y sacar todo el dolor que tienes, eso es suficiente. Y miren lo que Asaf sigue escribiendo. Dice: pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? Quiero que observes esto. Asaf comienza a traer a la memoria todo aquello que había perdido, aquellas cosas que él se daba cuenta que no volverían nunca más. Luego de vivir su tristeza, luego de vivir todo su dolor, de llevar todas sus pérdidas ante la presencia de Dios, hay un giro en su actitud, hay un cambio total. Y el versículo 11 lo muestra y dice: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre estás en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Entonces él empieza a recordar lo que Dios ya había hecho anteriormente a estas pérdidas y cree que Dios puede cambiar su dolor y darle un propósito. Su ejemplo, este salmo, nos enseña cuán importante es hacer un recuento de nuestras pérdidas, anotar nuestras pérdidas, ver qué cosas hemos perdido y llevarla una a una delante de Dios en oración y dejarlas, llorarlas, soltarlas, entregarlas a Dios y despedirse de aquello que ya no volverá. Y darle la bienvenida a esa obra maravillosa que Dios va a hacer conmigo, porque yo necesito soltar lo que ya no tengo, lo que no va a volver, lo que no tiene sentido, para poder recibir las cosas maravillosas que Dios tiene para mí en este nuevo estilo de vida. Reconocer nuestras pérdidas delante de Dios en oración siempre nos va a traer consuelo. Pero meditar y reflexionar en su palabra nos va a traer esperanza cuando iniciemos una vida nueva. Por eso es tan importante que tú puedas buscar leer la palabra de Dios diariamente, porque ahí vas a encontrar y ver lo que Dios hizo en su pueblo, en su gente, en sus seguidores años antes, cosa que puede hacer también contigo. Llegamos a la ciudad de nuevos comienzos. En medio de la oscuridad y de la desesperanza, empieza a surgir la luz en tu mente. Nos damos cuenta que aún estamos vivos cuando llegamos a este pueblo. Es cierto, murió nuestra relación tal como la conocíamos, quedaron cicatrices, pero nos damos cuenta que la vida continúa. Entonces empieza el deseo de integrarse, empieza el deseo de estar con otras personas, tal vez
hemos aprendido que el dolor es real, hemos pasado por un lugar y empezamos una nueva vida, pero de una forma diferente. Empezamos una nueva vida con un corazón más humilde, con un corazón consciente de su fragilidad y de su necesidad de Dios y de todos los demás. En este nuevo comienzo nos damos cuenta de que el Dios con quien estábamos tan enojadas y tan decepcionadas es el único que ha estado con nosotros en cada etapa y que ha estado con nosotros paso a paso. Con esto terminamos el recorrido del pueblito, del mapa, ¿verdad? De todos los pueblitos que hemos visto. Y quiero dejarte algo muy claro. Cuando volver a la historia de Job, hemos visto que Job sufrió muchísimo y creo que lo más importante no fue lo material que Job recibió al final de sus días o que recibió después de pasar estas pérdidas, sino que conoció a Dios de una manera real y verdadera. Y él lo expresa en Job 42, 5 y 6. Dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. No sabemos cómo terminará tu historia al final de este proceso. Puede que tu matrimonio se restaure o puede que el divorcio sea algo que no puedas evitar y que tengas que atravesar eso, o puede ser que en algún tiempo empieces una nueva relación, o puede ser que Dios te lleve a quedarte soltera. Pero lo que realmente importa es que en todo este viaje tú puedas encontrar a Dios en este proceso, aprendas a conocerlo de una manera íntima, de una manera verdadera. Si tú logras conocer a Dios y logras acercarte a Él, ganaste muchísimo, aunque muchas áreas de tu vida aún no estén resueltas. Vamos a seguir. En el mapa ustedes pueden ver que hay unos cofrecitos como el que yo tengo acá, ¿verdad? Hay unos cofrecitos y estos cofrecitos no van con cada etapa, están en diferentes lugares en el mapa. Es decir, este cofrecito lleva dentro habilidades y destrezas que tú puedes necesitar en este viaje a través del duelo. Cada una de nosotras va a vivir su proceso de manera diferente. Es una experiencia única. No hay forma de que se pueda comparar mi proceso, mi dolor, mi duelo con el tuyo. Ni el tuyo con el de una amiga, ni el de una amiga con el de otra amiga. Todos vivimos de manera diferente nuestro duelo y nuestro proceso. Sin embargo, hay habilidades que nos pueden ayudar en ese camino, que podemos aprender para atravesar ese mapa, para atravesar todo ese viaje de una manera que nos dé esperanza y que nos dé paz. Una de las herramientas que vamos a encontrar, uno de los cofrecitos, dentro de los cofres tenemos piedras preciosas. Y cada piedra es esa habilidad, es esa herramienta que tú necesitas aprender. La primera piedra que podemos encontrar es expresar todas las emociones y todos los pensamientos que acompañan el duelo. Esa es una habilidad que vas a tener que aprender. La mayoría de las personas no tenemos habilidades para expresar el duelo, las emociones correctamente. Y ya hemos hablado sobre nuestras emociones, de expresarlas de manera correcta en lecciones anteriores. Por eso no le voy a tomar mucho tiempo a esto, ¿verdad? Tenemos que expresar, sí, todas nuestras emociones, pero de la manera correcta. No nos tenemos que guardar nada. Sean emociones agradables, sean emociones desagradables, tenemos que aprender a expresarlas como lo hizo Ana en lecciones pasadas, ¿verdad? También tenemos que aprender a expresar nuestras emociones con otras personas, es decir, con compañeras de viaje, con mujeres que puedan escucharte, con quien puedas ser vulnerable, con quien puedas tener la confianza de expresar lo que estás sintiendo y permitirles a ellas hablarte con honestidad a ti para que te puedan confrontar. El proceso de duelo no tienes que atravesarlo solo, no deberías hacerlo solo, necesitas siempre alguien que te acompañe, alguien que esté a tu lado y que te ayude a llevar tu carga. El siguiente cofrecito y la siguiente perlita que vamos a encontrar es aceptar las pérdidas. En este cofre, en esa habilidad, aprenderás a reconocer, a admitir que sucedió una pérdida y que es el final.
Eso es muy importante, no aferrarnos a las cosas que tenemos, aceptar, perdí algo. Llegar a este punto realmente es muy difícil y toma tiempo porque el corazón humano tiende a creer que siempre está en control y no quiere aceptar que perdió. Y lastimosamente, las pérdidas tenemos que aceptar que hemos perdido algo en nosotros y no nos gusta. Aceptar las pérdidas es aprender a rendirse, pero no en el sentido de rendirse ante un adversario, sino rendirse ante Dios. Es decir, reconociendo que mi vida, que mi situación son ingobernables y decir, Señor, yo ya no puedo. Yo ya no puedo más, pero sé que tú puedes. Aprender que tenemos un Dios soberano, un Dios que nunca perdió el control y que esta situación no se le ha salido de sus manos. En Job 1:20 podemos ver la reacción que tuvo Job y cómo él aceptó esa pérdida. Dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Si observan en el pasaje, la primera reacción que Job tuvo fue mostrar su dolor. Dice, mostró su dolor, rasgó su vestidura, luego se postró delante de Dios para adorar y al final aceptó la pérdida. Y estas son tal vez las palabras más bellas de aceptación que podemos encontrar en la Biblia. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Con la infidelidad, ya hemos dicho, hubieron muchas pérdidas y las vas a ir descubriendo en todo tu viaje y en todo tu proceso. Y es importante reconocer cada una de ellas y rendirlas a Dios en oración. Aceptar las pérdidas no significa que no te duele, sino que acepto la soberanía de Dios sobre mi vida y que estoy dispuesta a soltar lo que ya no tiene sentido y abrir mis manos para recibir algo nuevo. Otra habilidad que vas a aprender, que necesitas aprender, es aprender a decir adiós. Al iniciar nuestro viaje por el duelo, tendemos a aferrarnos a nuestro pasado. Anhelamos que todo vuelva a ser como antes, que mi esposo vuelva a ser como antes, que la relación vuelva a ser como antes. Y lo decimos, ya estoy cansada de esto, quiero que todo retorne a la normalidad. Pero ¿sabes qué? Conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que aferrarnos al pasado es aferrarnos a algo que ya no existe. Y una de las cosas es que puedas entender que tu matrimonio, tu relación, tu vida nunca más volverá a ser igual como antes. Nunca más. La relación que tuviste, la vida que tuviste, se acabó, terminó. Y yo necesito aprender a decirle adiós. Puede que tu relación, que tu vida sea mucho mejor por la gracia de Dios, pero nunca más va a volver a ser la misma. Es más, no debería volver a ser la misma, porque si tu relación y tu matrimonio sigue siendo lo mismo y vuelve a ser lo mismo, vas a terminar en poco tiempo nuevamente en otra infidelidad. Isaías 43, 18, 19 dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Es importante aprender a decir adiós al pasado, no aferrarnos y darle la bienvenida a lo nuevo que Dios tiene. Este pasaje fue escrito anterior a esto, los versículos anteriores a esto. Dios les recuerda a ellos y les dice, ¿se acuerdan cuando yo los rescaté y abrí el mar? ¿Se acuerdan cuando los saqué de Egipto? ¿Se acuerdan cuando les di comida? ¿Se acuerdan todo eso? Sí. Y entonces les dice, pero ya no recuerden ni piensen más en el pasado. Esas cosas ya pasaron. Yo ahora tengo algo mucho mejor. Les estoy abriendo camino a algo mucho mejor. Y posiblemente tú piensas y añoras y dices que mi matrimonio era antes mejor, es que mi vida antes era mejor. Y posiblemente sí, pero Dios te dice, ya no sigas pensando en el pasado. Puede ser que haya sido bueno, puede ser que haya sido malo, pero lo que yo tengo para ti es mucho mejor. Yo
yo estoy haciendo algo mucho mejor. Y esa es la parte en la que yo tengo que aprender a decir adiós a mi pasado para poder recibir lo que Él tiene para mí. El decir adiós obviamente va a ir acompañado de lágrimas, de enojo, pero es sano deshacerse de las cosas físicas que provocan dolor. Esto no se hace de una manera inmediata, sino conforme surge la necesidad de hacerlo. Cuando atravesamos un duelo de manera física, el cierre o el decir adiós es el entierro, cuando llevamos y enterramos a la persona. Cuando sucede esta situación de pérdida emocional, no tenemos eso que marca el decir adiós, pero nosotros podemos hacer que eso suceda y podemos empezar a decir adiós como tirar cosas tal vez que te recuerden la infidelidad. Incluso hay personas que han tirado ropa, que han tirado recuerdos, quemar cartas y enterrar las cosas que te traen recuerdo y que te llevan a tu pasado, ¿verdad? Otro cofrecito, otra habilidad es reinvertir tu energía emocional y mental en algo nuevo. El dolor inicial de enterarte de la infidelidad y el proceso mismo del duelo consume muchas energías, ¿verdad? Es por eso que hay que aprender a invertir tu energía emocional, espiritual y mental en algo nuevo. Por ejemplo, leamos en Filipenses 3, 13, 14, en los cuales el apóstol Pablo está describiendo la pérdida de su reputación y de muchas cosas que él tenía, su estatus como maestro de la ley, y todo lo había perdido por causa de Cristo. Y dice en Filipenses 3, 7 y 17, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo describe que lo perdió todo lo que antes tenía, pero que ganó a Cristo, y eso le dio un propósito y una nueva vida. De manera similar para ti y para mí, no hay mejor manera de reinvertir nuestras energías, de enfocarnos en algo nuevo, que en conocer a Cristo, que empezar a transformar nuestro dolor y encontrar un propósito para nuestra vida. Yo te puedo decir que ese propósito yo lo encontré aquí, hoy, frente a ti. Cuando yo pasé este dolor, Dios me dijo, tú vas a contar lo que viviste. No morirás, sino que vivirás para contar lo que yo hice en ti. Vivirás para ayudar a otras mujeres aprendiendo de tu dolor, y te voy a dar el propósito de poder enseñar a otras. El último cofrecito, y muy importante, es el cofre y la habilidad de descansar. Muchas veces te vas a sentir muy cansada, te vas a sentir muy agotada y vas a querer tirar la toalla y decir yo ya no quiero más. Vas a sentir que nada de lo que estás haciendo en este proceso te funciona. Y eso está bien, porque es normal, somos humanos y nos cansamos. Pero cuando estés cansada, venir a Dios, venir a Cristo, Él te da descanso. Jesús entiende tu cansancio y Él mismo dice en Mateo 11, 28 y 29, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Yo sé que esta habilidad podemos encontrarla en Dios, descansar emocionalmente, espiritualmente, porque estamos cansadas de sufrir. No sé cuántos años llevas en este proceso, pero yo sé que te sientes cansada de sufrir, del dolor, del enojo, de la tristeza, de la confusión, pero podemos acudir a Él. Y eso es a lo que yo te motivo hoy, acudir a Dios en ese cansancio. Y mientras atraviesas este valle de sombra y de muerte, este caminar de duelo, aférrate a Él, porque es Dios el que te va a guiar y te va a mostrar el camino a la siguiente etapa. Él estará contigo en cada paso y nada te faltará. Con Él a tu lado tienes todo lo que necesitas para encontrar el descanso y consuelo y una nueva vida. Él te proveerá las herramientas necesarias que necesitas para atravesar este proceso de duelo.
yo te invito hoy que hagas de Jesús tu compañero de viaje. Y cuando te sientas perdida, digas esa frase que Job dijo: yo no sé a dónde voy, pero seguiré avanzando porque Él sí sabe a dónde voy.